Ok, estamos grabando. Ya empezamos a grabar. Entonces, bueno, nuevamente, bienvenidos todos. Espero se encuentren muy bien. Baruch Hashem, me alegra mucho nuevamente poder estar aquí. Como cada semana tenemos este momento para compartir, para estudiar, para afianzar muchas cosas, también sobre todo para preguntar. La última clase también fue de mucha participación, varias preguntas, entonces eso también dinamiza la clase. Y bueno, que en todo este estudio de Torah sea para el éxito también de las personas que apoyan esto, que Hashem les dé mucha parnasá, salud, muchas bendiciones en cada uno de los proyectos que están emprendiendo y que por el mérito de difundir Torah, pues veamos muchas bendiciones en la vida de cada uno y también de los presentes, que estas palabras de Torah sean para eso, también para diferentes alumnos que algunos me han escrito que están un poco enfermos, que tengan salud también, y para los enfermos de Israel también que veamos el próximo retorno de los secuestrados que todavía están en poder de los terroristas y que veamos milagros. Besrat Hashem. Amén. Entonces, amén. Bien, bueno, vamos a retomar. Nosotros estamos exactamente en el día 23 de mi libro, Descubriendo tu luz interior. En el día 23, como ya saben, venimos en lo que es la sección, vamos a decirlo así, como el grueso del libro, o sea, la parte más importante en el sentido de que es el centro del libro, es lo que se quería precisamente reflexionar acerca del Homer. Y estamos ya a mitad de camino, por decirlo así, día 23 de 49, estamos casi a mitad. Y la idea es reflexionar y ampliar un poco lo que está escrito. La idea no es solamente leer simplemente el libro, sino también explicar y ampliar un poquito con otras ideas que de pronto obviamente a veces uno no puede expresar todo en un libro, pero podemos ampliar. El día 23 tenemos lo que es, estamos en la semana de Netzach, la semana de Netzach, que como dijimos, Netzach se puede entender como victoria, generalmente se traduce así, pero como la idea es llevarlo siempre a términos prácticos, lo podemos entender como resiliencia, como la capacidad de sobreponernos a las dificultades, a los retos, a todas estas cosas. Entonces, esa semana es la que está enfocada. Todas las demás, otras Sefirot, Gesed, Geburah, etcétera, mirando cómo armoniza con la energía, vamos a decirlo así, de la semana que es Netzach, ¿ok? Estamos exactamente en el día 23 que es Geburah de Netzach. Ya pues a este momento del estudio, pues se puede ir, las ideas aprendiendo a conectar, vamos a decirlo así, las, la esencia, el significado, el concepto de una sefira con la otra, y ya sabemos que Geburah es disciplina. Podemos describirla también como rigor, como restricción, etcétera, pero en el ámbito, en el contexto del trabajo personal, se puede definir mucho en lo que tiene que ver en la disciplina, en el mejoramiento a través de decisiones, actos, cosas que nos permitan ir avanzando y cambiar cosas, ¿ok? Entonces, tenemos, antes de empezar ahí con la lectura y la explicación breve, porque como dije, ya hemos venido hablando varios conceptos ya de varias sefirot y ya se va entendiendo el concepto, entonces la idea es ampliar un poquitico y hay que entender a manera introductoria que Geburah o disciplina no es represión seca, es decir, no es como una represión a rajatabla, vamos a decirlo así, sino que en verdad es una energía canalizada. O sea, generalmente en lo que es el trabajo personal, incluso en el trabajo de la Misbot, tenemos cosas que tenemos que, digamos, impedir, que no se pueden permitir, que son generalmente mandamientos prohibitivos, pero también tenemos cosas en las que incluso una persona, así lo explica la Hasidut, incluso en algo permitido puede pecar. O sea, ¿qué significa esto? Dice el Tania, pues la manera en que se hace ese algo permitido. Por ejemplo, el acto de comer. Dice el Tania, habla de ese ejemplo también. Habla que precisamente
Una persona puede comer, un judío, por ejemplo, puede comer alimentos kosher, pero puede estar pecando al comerlo. ¿Cómo así que pecando? Dice porque lo hace con una avidez animal, es decir, está comiendo como con un deseo, incluso de pronto que podría llegar a términos como gula, etcétera. Pero vemos entonces que los actos físicos, por muy mundanos que parezcan, generalmente tienen un objetivo también divino en lo que es la función y el modo de vivir de cada persona. Entonces, hay actos que necesitan disciplinarse. Disciplinarse no es cortar así abruptamente algo, sino canalizarlo. Canalizarlo son cosas que también no es bueno a veces, digamos, cortarlos, como decía, sino que de hecho no se deben algunas cosas reprimir, sino simplemente canalizar. Eso es disciplina, eso es Geburah. Y Netzach, que lo entendemos como perseverancia también, como resiliencia, como decíamos. La Geburah toma una forma de resistencia firme a mantener el propósito en el tiempo. Es decir, es lo que nos ayuda entonces a mantener ese propósito que sea continuado, que se pueda mantener y que podamos nosotros llegar a término de eso que nos proponemos. Y si bien en el tema de corrección de midot, de cualidades, no existe un momento en que uno puede decir lo logré, porque todo el tiempo, mientras estemos respirando, mientras hacernos de vida, vamos a estar siempre corrigiendo cosas, pero sí podemos notar un avance, podemos notar que se avanza en el camino. Eso es Geburah, esa es la disciplina. ¿Qué nos enseña la Kabbalah también con respecto a lo que es Geburah, lo que es disciplina? Que nos enseña precisamente la Kabbalah que cuando el alma se disciplina o cuando la persona disciplina su alma, por decirlo así, ¿a qué alma se refiere? Pues al alma animal. O sea, cuando la persona disciplina su alma animal, es decir, esa alma animal es como la vitalidad que todo ser humano tiene. Entonces, la manera que se disciplina, es decir, que busca corregir lo que busca encaminarlo, la persona misma se vuelve un kli, un recipiente de la luz del Or Ein Sof, o sea, de Hashem, del infinito. Por lo tanto, traduciendo eso en palabras más entendibles, en la medida que nos corregimos, en la medida que nos disciplinamos en esa corrección, en la medida que nos disciplinamos en perseverar o en conseguir propósitos a nivel personal, a nivel de cualidades, nos hacemos más receptivos a la bondad divina. O sea, Hashem siempre está dando, como dice Rabbi Rashi dice en el Talmud en Berajot, dice, más de lo que el ternero mama de su madre, la madre quiere dar. Entonces, Hashem quiere dar, él es Gesed, él es bondad, él quiere dar, pero muchas veces nosotros no somos un buen recipiente, completamente un buen recipiente para recibir esa bondad divina. Entonces, esa disciplina en la consecución de propósitos como el mejoramiento nos ayuda precisamente a ser nosotros entonces un mejor recipiente para la bondad divina. Ahí vemos precisamente cómo se relaciona esto con la disciplina en la resiliencia o digamos, en el crecimiento personal, etcétera. Por otro lado, la Hasidut nos enseña también que la disciplina se interpreta también como sin hasher misbah, o sea, la alegría del esfuerzo. Vemos entonces que esta disciplina tiene que ir de la mano con, con alegría. O sea, no es luchar solamente, sino también hacerlo con alegría. Esto refina también el carácter de la persona, etcétera. Y esto también tiene un paralelo en la ciencia, que de hecho en mi libro no me enfoqué en ese punto porque no es el propósito, el objetivo práctico del libro, pero en la parte que viene después de toda esta reflexión del Homer, vamos a hablar un poquitico de la ciencia, la psicología y vamos a mirar un poco todo eso que estamos analizando nosotros acá, desde la corrección personal basada en la Hasidut, no es Kabbalah, basada en la Hasidut, también tiene un paralelo en la ciencia. La ciencia hoy ha avanzado en cosas que también se conectan con todo este trabajo personal.
Por lo tanto, ¿cómo se conecta? Y esto lo vamos a hablar mucho más adelante, como digo. La disciplina, ¿cómo se conecta aquí? Se conecta dentro de lo que se conoce como autorregulación metacognitiva, ¿ya? Es decir, que estamos nosotros o podemos desarrollar la capacidad de evaluarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, si estamos cayendo en procrastinación, es decir, que a veces saltamos de una actividad a otra y aplazamos las que realmente son importantes, o a veces el exceso de análisis de algo, de un problema, de una situación, tenemos siempre que analizarlas, pero a veces si las analizamos en exceso puede ser que también eso no nos ayude. O si analizamos cambios de estrategias constantes, etcétera, también hay algo en la neurociencia que se habla sobre eso, como sustituir rutinas negativas por otras conscientemente positivas, el cambio de hábitos. Hay libros que ayudan desde este ámbito. Es decir, este tema lo podríamos resumir en la autosuperación. O sea, disciplina, o sea, que Burat de Netzach es casi que ahí sí encaja todo lo que llamamos o se conoce hace mucho tiempo como autosuperación, ¿ok? Pero es exactamente entonces la autosuperación que encontramos en los libros. Hay montones de libros que ayudan a eso, de diferentes enfoques, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia grandísima entre mirar solamente esa teoría, que puede ser buena, a esta teoría que estamos estudiando nosotros, que es la metacognición o autorregulación desde el ámbito de la Hasidut, analizando componentes entre comillas, componentes del alma, etcétera. La diferencia es que acá se tiene una conciencia plena de Dios, ¿verdad? O sea, que estamos haciendo porque Dios nos creó así, porque tenemos estas capacidades, porque Dios también creó unas cualidades con las que Él interactúa en el mundo, podemos aprender entonces cómo Él actúa en el mundo. Entonces, por eso la autosuperación, si bien el objetivo puede ser bueno, a veces se queda corta porque no meten en la ecuación a lo que es la conciencia de Dios, la conciencia divina. Pero vemos entonces que también hay, digamos, paralelos y, como vamos a ver aquí, podríamos resumir Geburah de Netzach como la autosuperación, o sea, la capacidad de disciplinarnos en la consecución de un objetivo de mejora, de victoria o de resiliencia, de superación de problemas, de superación de situaciones, etcétera, etcétera. Esto es todo lo que podríamos de manera introductoria hablar de lo que es el día de hoy, o sea, el día 23, que dura de Netz. Así sí podríamos entenderlo. Por lo tanto, aquí el libro, escribo en el libro lo siguiente, dice, ningún avance puede lograrse sin compromiso y disciplina. O sea, ahí entra la disciplina. Ningún avance puede lograrse si no nos comprometemos. O sea, sin ver, muchas veces soñamos con cosas o tenemos propósitos, pero nunca empezamos un primer paso. ¿Ya? Ahí falla la disciplina. Entonces, todo ser humano por naturaleza tiene la tendencia a sobrevivir, a supervivir, a salir adelante, a luchar, etcétera. O sea, todo ser humano tiene esa tendencia natural porque así fuimos creados. O sea, no fuimos creados para darnos por vencidos. Sin embargo, sabemos que en el mundo a veces hay personas que se dan por vencidos, pero precisamente afrontan otros problemas o no supieron manejar o tener una ayuda para manejar los problemas, etcétera. Pero a fin de cuentas son afortunadamente eh, casos aislados. La mayoría de la gente en el mundo siempre está luchando, siempre está tratando de salir adelante y de alguna manera siempre, basado en esa naturaleza, siempre estamos haciendo propósitos de pronto de mejorar, soñamos con tal o cual situación, con tal o cual proyecto, con tal o cual objetivo. O sea, todos de alguna manera siempre, vamos a decir, soñamos. La palabra soñar no me gusta mucho porque suena como muy ficticio, como que algo que no tiene bases. Digamos que soñamos, pero entiéndase soñar como que todos tenemos metas. Queremos lograr terminar o estudiar tal o cual carrera, tener tal o cual negocio, eh, tener tal o cual corrección personal. Todos de alguna manera tenemos propósito. Comprarme un carro, por ejemplo, personas que tienen, no el sueño, vamos a decirlo, sino la meta de tener un carro. Ok, todos de manera natural tenemos
ese empuje a pensar en algo que queremos. Pero, ¿qué hace la diferencia? El primer paso. Dice, como dicen por ahí, el primer paso no te lleva a la meta, pero te saca de donde estabas. Entonces, es cierto, hay que dar un primer paso. Por lo tanto, si se da un primer paso, se da el segundo, se da el tercero, y así vamos poco a poco conduciéndonos en ese objetivo. ¿Cómo o qué nos empuja a dar ese primer paso? Disciplina. O sea, conecté lo que yo deseo con cómo empezar a conseguir. O sea, ya con una breve acción, ya dejé de simplemente estar soñando, sino poner, ponerme a mí mismo un compromiso, y ese compromiso es empezar a dar un primer paso y poco a poco conducirme hacia ese propósito. Por eso, ningún avance puede lograrse sin compromiso y disciplina. Si necesito inquietarme por un camino o un propósito, una estrategia, determinación, trabajo, valentía, también debo preocuparme por dejar malos hábitos. Todo lo que me puede desviar de mi objetivo, restringirse en aras de un propósito de ser disciplinado, luego la recompensa y los frutos llegarán. Y allí estará el gran momento de disfrutar. También evaluar y analizar varias veces si es necesario los caminos trazados que me permita depurar cosas. Eso también es disciplina. Trabajar en mí mismo es la primera parte del éxito. ¿Ya? Mucho viene de aquí. O sea, en serio que, tal como lo dije al principio, cuando nosotros, según la Kabbalah, empezamos a trabajar en nosotros, nos hacemos un mejor recipiente de bendición. Nosotros queremos bendición. Todos quieren que Hashem nos dé cosas buenas. Las bendiciones a veces llegan aparentemente como cosas no tan buenas. Eso ya lo hemos hablado. Pero nosotros queremos bendiciones reveladas. Nosotros queremos cosas que nos hagan sentir alegres, felices, no tener sufrimientos. Entonces, rezamos, claro que sí. Incluso dije hace un momento al principio, la tefilá es una obligación también para las naciones, porque dicen los sabios, ¿a quién más le van a rezar sino al Creador? Y esa tefilá, incluso esa tefilá de donde la persona tiene dificultades, es una misma, así lo traen los sabios. O sea, si la persona tiene dificultades y no eleva una plegaria al Creador, está incumpliendo una misma. Entonces, esa tefilá de pedir auxilio, por decirlo así, al Creador, es una obligación para toda la humanidad. La tefilá que hacemos, por ejemplo, los judíos, que hacemos en la mañana, tarde y noche, no necesariamente es una tefilá de esta, donde estamos como pidiendo de emergencia algo. Es una tefilá voluntaria, que obviamente ya no es voluntaria, los sabios la pusieron como obligatoria, pero me refiero que estamos nosotros agradeciendo, exaltando al Creador, etcétera. Eso tiene una connotación un poquito diferente, pero bueno, el punto es que todos rezamos, todos le pedimos al Creador, tenemos propósitos, también como sabemos que Hashem es el que permite que las cosas sucedan, entonces nosotros tenemos que pedirle a Hashem que nos respalde en este propósito, en este proyecto, etcétera. Pero una de las cosas que Hashem precisamente necesita, y eso suena curioso, que nosotros hagamos es mejorarnos. Por eso los sabios preguntan, hay algo que menciona el Talmud también dice, una pregunta que hace el Talmud, ¿Hashem necesita nuestras plegarias? Si dijéramos que sí, estaríamos diciendo como es un Dios que le falta algo, que necesita algo de nosotros. Suena raro eso, entonces es un Dios incompleto, Hasbe Shalom, o sea, obviamente no es un Dios que necesite algo de nosotros. No podemos darle nada a Él. Entonces, por otro lado, los sabios dicen, bueno, si ese es el caso, sabemos que en verdad lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer no le afecta a Él, es decir, no va a cambiar su esencia. La pregunta es, ¿para qué le rezamos? Y los sabios dicen, nosotros rezamos porque con nuestros rezos se crean los canales de la bendición. ¿Ya? Es decir, con la plegaria logramos entonces, como decía hace un momento, el ejemplo que Rashi dice, más que lo que el ternero quiere mamar de su madre, la mamá quiere darle de amamantar. Igual a Hashem. Hashem quiere darnos, pero él necesita, entre comillas, necesita que nosotros creemos esos caminos por los cuales él también logre materializar esa bendición. Y eh, ¿cuál es el punto acá? En la medida que
en este día de hoy se centra o se resalta ese trabajo personal en lo que es esa capacidad de sobreponernos a nuestros instintos o impulsos animales para ser mejor persona. Eso se resume en todo lo que es el conteo del Sefirot, pero acá lo estamos viendo en un día que es precisamente disciplinarnos para lograr una victoria o disciplinarnos para lograr una superación. Eso va a lograr que nosotros entonces logremos abrir, ser, vamos a decirlo así, mejores recipientes para que esa bendición que ya está dada se pueda materializar. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita viene Rosh Hashanah. Sí, Rosh Hashanah, toda la humanidad es juzgada, toda la humanidad. ¿Y qué significa que es juzgado? Pues que se pesa, vamos a decirlo así, las acciones de la persona, sus sejuyot, sus méritos y sus averot, sus pecados, se pesan y dependiendo cuál pese más, pues se dictamina, se decreta algo sobre la persona. Pero eh, se decretan cosas buenas, ¿ya? Se decretan cosas buenas o puede ser que se decrete cosas no tan buenas, como decíamos. Pero ¿qué puede hacer que esos decretos realmente se materialicen? Nuestras acciones. Así está escrito también en Hasidut. Es decir, los decretos quedan allí. Eso es algo importante que lo sepan. Todo lo que Hashem decreta en Rosh Hashanah no todo se va a hacer efectivo o material en este mundo. Ajá, ¿y qué pasa entonces con lo que ya está decretado para mí, pero no se me dio? Dicen los sabios, eso guarda para ti, eso es tuyo, pero se te da para el Olam Abba. ¿Ya? Es decir, entonces, ¿qué es lo que hace que ese decreto, esas cosas buenas que se dictaminaron por parte de Hashem, se materialicen en nuestra vida? Nuestras acciones. Nuestras acciones van a traer, por decirlo así, esa verajá desde arriba para que se materialice. Y aquí entramos al mismo punto. En la medida que yo corrija mis acciones, en la medida que yo actúe de acuerdo a la voluntad de Hashem para corregirme yo mismo, voy a lograr ser un recipiente para estas bendiciones, incluso que pueden estar decretadas, pero no necesariamente pueden llegar a mi vida, por lo menos no a esta vida terrenal en este momento, hasta que yo no logre trabajar en esta sefirá, en lo que es Geburah de Netzach, en lo que es trabajar en la disciplina de de corregirme, de trabajar en todo. Corregirse es importante, es lo que estamos diciendo. Pero dije, también tenemos que utilizar esta cualidad para afrontar situaciones que están allí precisamente o que llegan a nuestra vida para poder mejorarnos. A veces no entendemos por qué llegan las dificultades. No queremos las dificultades, pero bueno, no está en mi poder decidir eso y a veces Hashem las pone. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Precisamente que yo logre superarlas o que logre a través de este reto poder salir adelante. Por eso tenemos varias reflexiones aquí para este día. Eh, trazo, o sea, como siempre dije, las reflexiones son una guía, no son las únicas que debemos hacer. Cada quien se conoce mejor que nadie, por lo menos no se conoce más que el vecino, o sea, nosotros nos conocemos más de lo que nos conoce otra persona, tenemos nuestras luchas muy íntimas, personales, etcétera. Obviamente a veces no nos conocemos tanto, ese es el trabajo que hay que hacer, pero sí nos conocemos más que de pronto cualquier otra persona que viva con nosotros, cercana o lo que sea. Por eso nosotros podemos hacer nuestras preguntas internamente. Trazo o ideo planes y metas, pero no empiezo a dar pasos para alcanzarlos. O sea, este es un problema en esta cualidad. Siempre la idea del libro, nuevamente, es que si yo evalúo, más bien si yo conozco toda esta teoría, yo voy a empezar a identificar dificultades en mí, pero ¿saben qué es lo mejor? Lo mejor no es que identifique la dificultad, sino que puedo vislumbrar una manera de cómo empezar a trabajar en esa cualidad. Por eso, si una persona, ejemplo aquí de esta cualidad, si una persona es de esas personas que viene, hace planes, yo conocí una persona eh, que un día estábamos hablando de proyectos, de cosas, y tenías unas ideas maravillosas, en serio, de unas ideas de negocio, hacemos esto, yo vi esto, tal cosa, y yo le dije, oye, tú eres brillante, le dije yo, pero ¿por qué nunca has puesto a trabajar alguno de esos proyectos? Tiene un montón de ideas buenísimas, le dije yo.
eh, ¿por qué nunca has pensado de pronto hacer esto que me dices? ¿Por qué no lo has hecho? Tal cosa. Y él me dijo algo curioso y al mismo tiempo valoró su sinceridad. Me dijo, Rap, es que yo soy bueno para pensar, pero me cuesta mucho, me cuesta mucho llevarlo a la práctica, me cuesta mucho materializarlo. Ustedes no sabían que hay empresas que le pagan a personas solamente para pensar, para darles ideas. Pero obviamente esas ideas no quedan allí como ideas. Tienen un equipo entonces que la va a llevar a cabo, que la va a ejecutar. Pero hay gente muy buena para tener ideas, proyectos. Yo creo que todos tenemos ese potencial. Todos, la verdad, tenemos ese potencial, pero hay gente que sobresale, digamos no sobresale, lo tiene más a flor de piel esa cualidad y son buenísimos para pensar, para crear estrategias, para un montón de cosas, pero no lo ejecutan. Algunos, pues no todos, algunos no lo ejecutan. Entonces, si una persona le pasara eso, que el objetivo, como dije, es conocernos, identificar un problema y empezar cómo solucionarlo. Si yo soy de esas personas que planeo o que hago una agenda y al final no hice nada, eh, la respuesta o ahí por lo menos identificamos una dificultad. ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo corrijo entonces? Ok, una manera es irme al libro y buscar, por ejemplo, cuando ya tengo una lectura inicial, buscar puntos que me hablen en ese punto de Netzach, ya, de salir adelante o de Burá, disciplina, ya. Por eso el libro está dividido en semanas. Tenemos una semana de Netzach y tenemos en esa semana, que es la que estamos viendo, Gesed de Netzach, es decir, también tenemos que ponerle algo de amor a los propósitos. Geburah de Netzach, no, no basta el amor, a veces me amo tanto que no hago nada, me consiento tanto que no termino haciendo nada. Entonces tengo que disciplinar un poco, ¿ya? Entonces ahí está Geburah de Netzach. O vamos a encontrar el día 23, el día 24, perdón. Netzach de Netzach, está redoblado aquí el asunto de superarnos. Está multiplicado por 2. Entonces, ¿qué significa eso? Después encontramos el día 25, tenemos, no, perdón, me equivoqué. El 24 es Tiferet de Netzach. Entonces, la verdad en la superación, ¿qué significará eso? Y luego tenemos 25 Netzach de Netzach, redoblada la superación. Y luego tengo entonces el 26, que sería, segundo, 26. Humildad, es decir, también necesito tener humildad en ese proceso de superación, de mejoramiento. Entonces vemos cómo la superación tiene bastantes matices. No es simplemente superar, es salir adelante, porque aquí no, aquí hay algo que no aplica. No aplica aquello del fin justifica los medios. Ya, ya lo vimos antes. Si yo, la idea es superarme, ok, hay gente que por superarse se destruye a sí mismo. Ya. Hay mujeres que hacen cosas que no deben hacer con tal de lograr sus objetivos. ¿Ya? Entonces, lo logró, sí, pero ¿a costa de qué? Entonces, acá no, en lo que es la verdad de la superación, no hay aquello de que el fin vale, el fin justifica los medios. Por lo tanto, en el ejemplo, que esa es la idea, que ustedes aprendan a utilizar el libro como una ayuda, si yo identifico una dificultad en una pregunta de reflexión, de ejemplo que tengo aquí, ok, eso me ayuda a entender que puedo reflexionar acerca de esta cefira. Habrán otras preguntas que no están en el libro, pero que ustedes, en la medida que, digamos, internalicen este conocimiento, van a poder entonces ir a buscar a qué cefira mejorar o qué cefira estudiar y reflexionar. ¿Por qué? Porque la corrección de cualidades o la corrección de un problema parte del reconocimiento. La persona va al médico porque reconoció que tiene un dolor, reconoció que tiene algo que no es normal en su cuerpo. Mientras no pasara eso, la persona jamás va a ir al médico. De pronto, de pronto revisión de rutina, ¿no? Puede que sí. Pero la persona cuando dice necesita ir al médico, cuando hay algo que no está bien, o sea, reconoció algo. Que lo que no sabe es cómo solucionarlo. Por eso tiene que ir donde un experto. Pero con esta teoría, de alguna manera, no hablamos en términos de salud, obviamente al médico pues lo que le corresponde y haciendo de sabiduría, pero en lo que es mi salud espiritual, en lo que es mi trabajo personal, yo puedo ser mi médico. Estamos capacitados para hacerlo. Vamos a decir que tenemos las herramientas. De pronto capacitados completamente no estamos porque nos falta la teoría, nos falta el conocimiento. Por lo tanto, cuando yo
este libro no es para leerlo una sola vez y guardar en la biblioteca, la verdad les digo, sino para estar de repaso constante. Nos ayuda a identificar cosas. Entonces yo, primero, tal como el ejemplo del médico, identifiqué una dificultad. Ahora, ¿qué debo hacer? Ir a ver en el libro. Ir a ver esa dificultad, con qué sefirá se conecta. Y con qué sefirá, entonces voy a esa semana de la sefirá. Y al hacer eso, yo puedo incluso profundizar con otras herramientas porque tampoco estoy diciendo que el libro sea toda la ayuda. Va a haber otra información muy buena también que les va a ayudar de otros libros, otros textos, pero por lo menos ya empezaron a conducirse por un camino que les lleva a esa información. Entonces, en los ejemplos tenemos este primer ejemplo, esta primera reflexión. Trazo o ideo planes y metas, pero no empiezo a dar pasos para alcanzarlas. Deme un segundito, están tocando la puerta, Matiendo y ya regreso un segundito. Ya regresé. Perdón. Entonces les decía, eh, primera reflexión, vamos a mirarla aquí. Primera pregunta de reflexión. Teníamos acá, un segundito, me equivoqué del libro, no era este que tengo aquí. Acá. Trazo o ideo planes y metas, pero no empiezo a dar pasos para alcanzarlas. O segunda pregunta de reflexión, solo se quedan en buenos propósitos. La planificación es importante, como sabemos, pero sin acción las metas permanecen en el plano de las ideas. Entonces, aquí como llamo a la acción, disciplina. ¿Cómo es la disciplina? La disciplina, la manera en que nos disciplinamos nosotros es, tenemos que empujarnos a hacerlo. O sea, no tengo ganas, no lo quiero hacer en el momento, pero sí sé que es bueno. Entonces, a veces, si nos quedamos esperando las ganas, de vez en cuando surgirán las ganas. Pero cuando yo aquí interpongo, no interpongo, sobrepongo mi intelecto y digo, bueno, en verdad esto yo sé que es bueno, ¿a qué pereza hacerlo? Ok, ahí me empujo a hacerlo. Un ejemplo de esto es ir a la escuela. Si fuera por ganas, yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos ido a la escuela. Ninguno de nosotros hubiera preferido jugar, estar en el parque, etcétera. Yo me acuerdo que hubo un momento en que mi mamá me obligaba a ir al colegio, yo iba ahí, no, como sin ganas. Pero ahora que uno es adulto, uno mira hacia atrás y dice, qué bueno que me obligaron, qué bueno. O sea, qué bueno que me obligaron a ir porque en verdad esto es bueno para mí y qué bueno que logré estudiar, qué bueno que tengo una carrera, qué bueno que tengo un oficio. Y ahora uno dice, oh, qué bueno. Entonces, por eso es que Rebe dice en su libro Hacia una vida plena de sentido, dice, dejar que el niño escoja su religión y no educarnos nosotros en lo que sabemos que es bueno. Dice, es tan absurdo como dejarlos a su edad que voluntariamente se vacunen contra las enfermedades, las vacunas básicas que se le ponen a un niño. O sea, ellos no van a entender, ellos no van a querer ponerse vacunas. Nosotros no, ellos no deciden eso, nosotros lo decidimos por ellos, ¿ok? Porque sabemos que es bueno para ellos. Lo mismo acá. Nosotros muchas veces nos ha pasado que de pronto empieza el día y dice, ay, se fue rápido la noche, no descansé bien, no quisiera ir a trabajar, o de pronto la persona ha tenido situaciones complicadas en el trabajo, ambiente laboral pesado, etcétera, lo que sea, la persona no lo piensa para ir allá, pero hay algo que lo empuja a hacerlo. A pesar de todo aquello que no le gusta, hay algo que lo empuja. ¿Y qué es eso que nos empuja a nosotros? En el buen sentido de la palabra, la necesidad. ¿Ya? Es decir, necesito el trabajo. Si no voy, entonces tengo otras cosas que hacer, tengo compromisos, ok, entonces yo necesito ir, no puedo darme el lujo de no ir. Aquí no aplica, jefe, por favor, discúlpeme, hoy no tengo ganas de ir.
Voy ahorita el miércoles, que de pronto si me dan ganas voy. No. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo claro de cómo nosotros nos empujamos a hacer algo que no nos gusta. ¿Pero por qué? Porque es bueno, lo necesitamos. Máximo, si el ambiente es muy pesado, la persona lo que puede hacer es buscar otro empleo. Pero lo que normalmente hace una persona coherente es que no suelta el empleo que tiene hasta que no tenga otro, ¿cierto? Normalmente. Entonces se aguanta otro ratico más allí que no le gusta, pero ahí está trabajando porque lo necesita. Entonces lo mismo acá la disciplina. Yo tracé planes, yo tracé proyectos, tracé ideas. ¿Por qué no los ejecuto? Puede ser porque hoy no tengo ganas, porque es que hoy, mañana sí, tal cosa. Por eso el Pirkei Avot nos dice, vive cada día como si fuera el último. Y los sabios preguntan, pero ¿cómo sé yo cuál es el último? Y dicen, los sabios, bueno, precisamente por eso, nunca sabes cuál es el último día, por lo tanto, trabaja cada día como si fuera el último, porque no sabes cuál más viene. Que Hashem permita que sea hasta los 120 años, pero no sabemos nosotros. Entonces, aquí está el tema de la disciplina. Las metas están allí, pero si yo no me disciplino, y que es disciplina, a veces empujarse a algo simplemente porque sabemos que es bueno. No simple, no siempre nos va a gustar ese algo, pero sabemos que es bueno, ¿ya? Por lo tanto, ese primer empujón que nosotros mismos nos damos es el primer paso, ¿ya? Incluso si no tienes todas las respuestas. Es decir, no tengo todo claro, no tengo todos los detalles claros de cómo va a ser para caminar hacia ese proyecto. Ok, pero por lo menos empieza con el primer paso. Yo pongo el ejemplo siempre de la persona que quiere comprar un carro y dice, yo me quiero comprar un carro, yo me quiero comprar un carro y expresa su deseo. Pero hay otra persona que no solamente dice, me quiero comprar un carro, el otro dice, bueno, algún día tendré el dinero. Pero hay otro tipo de persona que dice, yo me quiero comprar un carro. Voy a cotizar para saber cómo me planeo para poder conseguir dinero. Esa persona es diferente. Esa persona no solamente tiene el proyecto, sino que empieza a dar un primer paso. Todavía no tiene claro cómo va a conseguir el dinero, pero sabe que lo puede conseguir. Pero jamás va a saber qué puede y qué no puede si no averigua cuánto cuesta. ¿Bien? Entonces, lo mismo acá. Dar el primer paso. No importa que a veces no tengamos todas las preguntas inmediatamente, pero si sabemos que es bueno, la disciplina consiste en eso, en empujarnos a hacer algo que es bueno, que sabemos que es bueno. Y por lo tanto, pregúntate, ¿qué pequeño paso puedo dar hoy para acercarme a mi objetivo? No pienses, o sea, pensar en la meta está bueno. Es bueno porque mantiene el horizonte claro. Pero atormentarme con la meta, ay, ¿cuándo llegaré? ¿Cuándo lograré tal cosa? No ayuda. En cambio, es bueno pensar en pequeños pasos. Es bueno pensar en pequeños pasos. O sea, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Qué pequeño paso quiero dar hoy para ese propósito que estoy persiguiendo? ¿Ya? Para acercarme al objetivo. Estoy permitiéndome avanzar, aunque el camino no esté completamente claro. Lo que decía, a veces no tenemos claro al principio todo, pero estoy avanzando. Avanzando, empiezo a averiguar. Como dicen por allí, en el camino se arreglan las cargas, dice, hay un dicho también muy famoso. Dice, en el camino se arreglan las cargas, es decir, bueno, lo importante es andar, emprender el camino. Ahí miramos cómo acomodamos las cosas. Y a veces eso nos ayuda a, a superar etapas que de pronto si las hubiéramos pensado mucho, hubiéramos pensado que no se podía. Por lo tanto, la verdadera superación nace cuando transformas la intención en acción. O sea, lleva a la acción. No te quedes. Si no estás llevando a la acción, tienes una dificultad entonces en disciplina, en la disciplina. En Geburah y específicamente en Geburah de Netzach. Ya, otra pregunta de reflexión. Reconozco que qué cosas sabotean mi camino y me aparto de ellas. Importante. Aquí en este caso la persona ya tiene un camino y la persona ya está transitando ese camino, pero llegan cosas que le desvían o de pronto puede ser que no le desvían completamente el camino, pero le atrasan, le sabotean, etcétera. A veces uno mismo se sabotea, ¿ya? Y por eso uno tiene que preguntarse, bueno,
reconozco qué cosas sabotean mi camino. O sea, reconocimiento, tener la capacidad de identificar, la capacidad del análisis, eso es algo que uno tiene que desarrollar. Me parece muy lindo a mí cuando muchos alumnos de que empezamos a estudiar este libro aquí en este grupo, a veces me dicen, Rap, imagínense que ahora descubrí que tal o cual dificultad que tenía viene de pronto de años, de algo que me pasó y no había sido consciente. Ok, dio un gran paso, identificó algo. ¿Ya? Eh, eso, eso ya es un gran paso, identificar. Por lo tanto, si yo voy en mi camino y algo pasó, algo me hizo detener o desviar de mi camino por unos instantes, la pregunta es, ¿qué fue? Debo tener la capacidad de reconocerlos. Por lo tanto, eso también es disciplina, identificar los obstáculos internos y externos es una muestra de disciplina. Pregúntate cuáles son los hábitos, pensamientos o influencias que me desvían de mis metas. ¿Ya? O sea, ahí, además de identificar, tenemos que hacer una estrategia. Los que son ingenieros me entienden. Como saben, yo también soy ingeniero. Cuando uno llega a una empresa, yo eso lo hacía siempre y cuando una vez llegué a una empresa que me tocó trabajar ahí, lo primero que uno hace es un diagnóstico, ¿ya? De cómo están las cosas. Bueno, le están entregando el puesto también, normalmente hacen una breve introducción de las labores, de la situación de la empresa, etcétera. Ok, pero si vamos a mejorar algo de la empresa, hay que partir mirando qué es lo que ya hay. O sea, entonces se llama diagnóstico, ¿ok? Y ese diagnóstico es lo que decimos nosotros acá, reconocimiento. Es decir, tengo que partir de reconocimiento. Luego que viene la estrategia. Ok, ahora ¿cómo consigo el objetivo? Entonces empiezo a buscar teoría sobre, por ejemplo, en un proceso que yo hice en una empresa fue optimización de tiempo de producción y una de las cosas que hice fue identificar dónde estaba la falla y luego empecé precisamente a estudiar teoría de de este tema, de optimización de tiempo, producción, etcétera. Entonces, ya con esa teoría yo empecé a generar una estrategia que se aplicara específicamente a esta empresa, ¿ya? Y ya con eso se consiguió. Hoy día esta empresa ha crecido mucho. Cuando yo llegué ya tenía tiempito, pero tenía muchos problemas. Y hoy, primeramente a Hashem, gracias a Hashem, esa empresa tuvo un antes y un después de ese trabajo que se hizo. O sea, logramos optimizar las cosas y disminuir desperdicios, etcétera, que ahora pues tuvieron impulso para crecer más. Hoy son más grandes de cuando yo trabajaba allí. Pero orgullosamente, porque eso es bueno cuando uno reconoce ese talento que Hashem le da a uno, sus humildad, dicen los sabios, orgullosamente yo contribuí en que eso pasara, que ese cambio se diera. Pero ¿cómo lo hice? Pues tuve que hacer un diagnóstico, después tuve que hacer una estrategia y después tuve que aplicar esa estrategia a esta empresa. ¿Ok? Porque lo que está en los libros no está para esa empresa. O sea, es una teoría general. Lo mismo acá. Y cualquier libro de Torah no está diseñado específicamente para Shimón, para Juan. No. Ojalá fuera así. Yo creo que ni tomáramos clases, todo el mundo estuviera con su libro, estudiando su libro y ya, no tiene nada más que mirar. Pero en verdad, ahí está todo. Ahí está toda la teoría de proceso, por decirlo así. El tema es cómo lo adapto a mi vida. Cómo yo tomo esa teoría y cómo la aplico a mi vida, porque mi vida es diferente a la de los demás. Eso es estrategia. Por lo tanto, todo parte de un reconocimiento. Y por eso, cuando yo identifico cuáles son los hábitos o qué tipo de pensamiento tengo o qué influencias son aquellas que me afectan o me desvían de las metas, porque no solamente vamos a echar la culpa a otros. Puede ser que, como dije, a veces uno mismo se sabotea y son mis pensamientos, son mis malos hábitos, etcétera. Por lo tanto, identificar eso eh, nos viene, nos viene la siguiente pregunta. Bueno, listo, lo identificaste. Entonces la siguiente pregunta es, ¿estoy dispuesto a renunciar a esto, a lo que no me beneficia? O sea, esa pregunta es fuerte. Porque hay personas, pasa mucho, gente que se queja en el buen sentido de la palabra de su situación, pero son conscientes del problema y no lo sueltan, ¿ya? O no se alejan.
Entonces, parece fácil. Uno dice, oye, pero si algo te afecta, ¿por qué no lo sueltan? En verdad, mucha gente se aferra a lo que les duele, a lo que les afecta. Ya, es algo que viene de otro problema. Ya, la razón de por qué una persona se aferra a algo que le está haciendo daño radica, ¿saben en cuál se firá? A ver, si ya han hecho el ejercicio un poco de lo que estamos estudiando, ¿qué se firá me? Ok, yo soy de las personas que me quejo, tal o cual situación no me gusta, y aquí estoy. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está? ¿Qué cualidad está fallando? Eso está en la cualidad de Malhut. ¿Ya? Malhut recuerden que tiene que ver con reinado. O sea, yo como rey, yo como director de mi reinado, es decir, de aquello que yo gobierno, que lo que yo gobierno es lo que está en mi poder, mis cualidades, mi ser, yo mismo tengo poder sobre quién soy, ya, más allá de cualquier otra persona, yo sí que tengo poder sobre mí y yo puedo decidir cambiar o no, etcétera. O sea, yo soy mi propio rey, entre comillas, porque obviamente sabemos que incluso decimos Hashem es el rey de reyes, ok, está claro eso. Pero qué fácil suena aquello de renunciar a lo que te hace daño. Pero en verdad hay gente que no lo suelta. Hay gente que no se aparta. Hay gente que no cambia su manera de pensar aunque le haga daño. Sigue tomando las mismas decisiones, sigue metiéndose con las mismas personas equivocadas o con personas distintas pero con cualidades muy parecidas, etcétera, etcétera. Eso se ve mucho en el tema también de la búsqueda de pareja también. ¿Ya? Entonces, parece fácil y parece obvio soltar lo que me hace daño, pero no. Por eso la pregunta es bastante retadora. ¿Ya descubriste qué es lo que te hace daño? Ahora pregúntate, ¿estás dispuesto a soltar eso? ¿Estás dispuesto a alejarte de eso? ¿Ya? Eh, ahí la autodisciplina implica tomar decisiones conscientes para proteger tu progreso. Aquí aplica lo que dije hace un momento. Lo que dije hace un momento. ¿Quién quiere ir a la escuela? Nadie. Ya. Ok. Hoy, aquí aplica eso. Si identificaste que la escuela es buena, si tuviéramos esa capacidad, nosotros cuando éramos pequeñitos, identificar que la escuela es buena, nosotros iríamos. A veces de mala gana, pero iríamos. Acá es lo mismo. Si la persona identificó algo que le hace daño, o alguien que le hace daño, o un ambiente, etcétera, etcétera, o un pensamiento, cualquier cosa, lo ideal es que te empujes. Si se te hace un poco difícil, o a veces de pronto no lo quieres, igual tienes que empujarte. Sabes que es bueno alejarte de ahí. Sabes que es bueno no permanecer en tal o cual situación. Por lo tanto, si el principio de la pregunta es, reconozco cosas que sabotean y segundo es, me aparto de ellas. Si no lo haces, pues entonces suena feo, pero entonces deja de quejarte. O sea, si no cambias tú, entonces, o sabes qué es lo que te hace daño, pero no lo sueltas, entonces deja de quejarte. ¿Ya? Deja de quejarte y y, y bueno, no es lo correcto, no es un consejo, no es así, acéptalo porque no es lo correcto, pero, pero deberías precisamente cambiar eso. ¿Ok? Otra pregunta. Me he propuesto estrategias para mejorar cualidades que sabotean que sabotean mis ganas de salir adelante. He buscado ayuda. También esto hay que hacerlo a veces. Yo siempre digo a las personas, a veces un buen consejo no es suficiente. ¿Ya? Hay gente que viene con problemas delicados, que a veces dice, no, quiero que hables con el rabino, y a veces no es suficiente que yo tenga una reunión con la persona o que yo le dé un buen consejo. A veces necesitan, o en el mejor de los casos, no el mejor, pues en algunos casos puede ser varias reuniones, un seguimiento, etcétera. O en algunos casos la ayuda proviene de otras áreas, como la psicología, etcétera, etcétera. Porque eso también lo miraremos más adelante. Pero siempre es bueno buscar ayuda. A veces, un buen amigo es suficiente. Por eso los sabios nos dicen, hazte un rabino y adquiere un buen amigo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son dos herramientas que si las tienes, te pueden ayudar. Como dije, a veces, porque haber casos más difíciles a veces, donde
donde se hace difícil salir de esto. Les voy a decir algo que me acordé ahorita. ¿Sabían ustedes? ¿Han escuchado el término? No sé si lo han escuchado. Aquí para un momentico la compartir. Hay un término en Kabbalah que se llama, se les llama demonios judíos. ¿Lo conocen? ¿Lo habían escuchado? Ya, ¿cómo? Si demonios judíos, hay demonios judíos, dice la gente. O sea, es curioso esto. O sea, tenemos, vamos a hablar del mundo, no solamente de la Kabbalah, o sea, algunas partes del Talmud lo menciona, pero vamos a hablar de que hay dos tipos de demonios, dicen los sabios. Dice, hay demonios eh, gentiles y demonios judíos. ¿Ya? Ok, entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a, eh, no obviamente no es un demonio judío, no, o sea, no que sea judío me refiero, sino la manera en cómo dañan a la persona. O sea, un demonio se conoce en los textos sagrados como un dañador. ¿Ya? Al final el objetivo de ellos es dañar, para ellos, para eso están, para eso fueron creados. El objetivo es dañar. Pero la diferencia entre un tipo de demonio y el otro radica en cómo dañan. Es decir, hay algunos que abiertamente dañan. Esos son, entiéndase bien la palabra, no estamos comparando con las naciones, así como tampoco estamos diciendo que el demonio judío no es judío, tampoco estamos diciendo que el demonio gentil es un gentil. Ojo con eso, no estoy diciendo lo mismo. No estoy diciendo eso. Lo que estamos diciendo es la forma como dañan. Dice, el demonio gentil, entre comillas, daña abiertamente, o sea, es evidente el daño. Llega desde un momento causando daño. Afortunadamente, eso claro también. Esto solamente para llegar a lo que quiero explicar, pero si hablamos de demonio y lo dejo muy claro, no es algo que tengamos que preocuparnos hoy, ¿ya? ¿Ok? Porque los sabios han hecho muchas cosas y hubo sabios que expulsaron a los demonios, etcétera, de muchos lugares y hoy día prácticamente no hay contacto con el ser humano, ¿ok? Para que tampoco entremos a darle larga a muchas cosas que se deben depurar en todo lo que es el monoteísmo. Pero no tiene que preocuparse. Hoy no andamos nosotros pensando en demonios, ni esas cosas, ni preocupados, ni esas cosas. Afortunadamente ya eso ha cambiado. Pero lo que quiere decir es, los demonios no judíos, es evidente el daño que causan. O sea, ellos llegan dañando, llegan haciéndole mal a la persona. ¿Ya? Es evidente desde el primer momento. Pero el demonio judío daña también, pero lo hace de una forma en que la persona no se da cuenta, ¿ya? No se da cuenta. Incluso, dicen los sabios, incluso tienen nombres judíos, ¿ya? Puede ser un demonio que se llama Shimon, otro se llama Eliyahu, otro se llama... O sea, tienen nombres judíos. Y, y les voy a contar una historia breve para que me entiendan cómo dañan. Hay una historia que está documentada de hace varios años atrás, bastante años, pero no tan antigua. Estamos hablando, ustedes conocieron también a Rabin Isaac Kaduri, bueno, el maestro de él, o sea, que estamos hablando de, no sé, pongámosle, no sé, 70, 80 años atrás, tal vez, creo yo. Una situación en la que un niño comentó, un niño judío comentó de que él tenía la revelación de Eliyahu, el profeta, Eliyahu Naví, y que él aparecía y le enseñaba Torah, etcétera, y que lo llamaba por su nombre. Y su maestro, el papá del niño habló con su maestro era alguien muy importante, que era alumno también del maestro de Rabin Isaac Kaduri. No me acuerdo ahorita el nombre. Estamos hablando de grandes cabalistas. Cabalistas de una talla que hoy día prácticamente no hay. ¿Ya? Y el alumno del rabino, que era también cabalista, él dijo, ok, vamos a ver si es verdad, es Eliyahu Naví. Ya, vamos a ver. Entonces le preguntó al niño, le hizo las preguntas respectivas, le dijo cómo era, que le preguntara si en verdad se llamaba Eliyahu, si era Eliyahu Naví. ¿Por qué? Porque los demonios no dicen mentiras, para que sepan también. Entonces, él decía, claro que soy Eliyahu, le dijo, entonces estaban asegurándose de que el niño realmente estuviera teniendo una revelación de Eliyahu Naví.
que también pues, muchos sabios lo han tenido y tal vez el niño tal vez tenía mérito, pero el papá quería asegurarse por su traco de rabino, le dijeron al niño que le preguntara tal o cual cosa, etcétera, y bueno, todo salía bien. Entonces el rabino concluyó que en verdad era Eliyahu Naví, el que se presentaba. Pero el papá no muy convencido consultó al maestro del rabino, y que era todavía mucho más grande que él, y este le dijo que era maestro también de Rabino Isaac Kaduri, y empezaron a consultar, y estuvieron, digamos, transmitiendo a través del niño preguntas y pruebas para probar a este Eliyahu Naví que se presentaba. Y al final descubrieron que en verdad no era Eliyahu Naví, era un demonio. Ya. Era un demonio que se hacía pasar por el profeta y se llamaba Eliyahu, por eso decía, yo me llamo Eliyahu. Ya, o sea, no se habían dado cuenta y por muchas otras cosas. El punto cuál es que estos demonios son más dañinos todavía, mucho más dañinos. ¿Por qué? Porque han logrado ganarse la confianza del que están dañando. Han logrado mostrarse como algo bueno para ellos. ¿Y sabe qué pasa cuando eso sucede? Que por mucho que le digan a los demás, eso es un demonio, eso es mentira, él dice, no, yo sé que es verdad. Y ahí logró el objetivo el demonio. Logra dañarlo. Por mucho que los demás le digan, por mucho que los demás traten de prevenirlo, él no se va a alejar porque él está plenamente convencido de que esto es verdad. Y aunque los demás le digan que no, él dice, yo sé que es verdad. Entonces, ese daño es peor. Ahora, así en la vida hay personas. Hay personas que te dañan. O sea, hay personas que uno dice, bueno, ¿quién quiere estar con fulanito? O sea, definitivamente esta persona no la quiero cerca. Pero hay otras personas que van dañando. O sea, primero se ganan tu confianza, primero aparentan ser buenos, incluso siempre aparentan ser amigos y siempre parecen, aparentemente están dándote un buen consejo, pero en realidad te están dañando. Están diciéndote algo o conduciéndote a algo que te daña. Y te va a decir los amigos o los conocidos, oye, ¿tú cómo andas con fulanito? Mira que fulanito tal cosa, mire, y no, eso es mentira. ¿Ok? Sí pasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que precisamente uno tiene, digamos que saber identificar eso de lo que tiene que alejarse. Pero a veces, como decíamos, a veces hay personas que no se alejan de aquello que les afecta, y a veces es precisamente porque aquello logró convencerlo de que es bueno. ¿Ya? Y esa es una de las cosas difíciles. Por eso a veces se necesita una ayuda externa. ¿Ya? Y cada caso se hace un poco más difícil a veces. Pero bueno, volviendo acá al punto del tema nosotros tenemos la capacidad, o pregúntate si en verdad estás dispuesto aquí, como decíamos en la reflexión, a alejarte de aquello que te hace daño. ¿Lo identificaste? ¿Te hace daño? Ok. Entonces ahí a veces, dependiendo del caso, hay que tomar decisiones bastante fuertes, ¿no? Bastante con valentía. Dice acá otra reflexión. Me he propuesto estrategias para mejorar cualidades que sabotean mis ganas de salir adelante. Como decíamos, he buscado ayuda. A veces reconocer nuestras áreas de mejora no es suficiente. Tener un plan y si es necesario buscar apoyo es una muestra de compromiso con tu crecimiento. Reconocer a veces que solos no podemos. Eso y buscar una ayuda es sin duda una muestra de que estás comprometido contigo mismo. Pregúntate, ¿estoy utilizando herramientas y recursos para superar mis debilidades? Entonces, deberías estar en la estrategia, como dije, utilizando herramientas o cosas que te ayuden en ese objetivo. Me permito recibir ayuda de personas con experiencia o conocimiento. La disciplina también implica la humildad para aceptar una guía, para aceptar una orientación. A veces un consejo, no necesariamente alguien se hace cargo del proceso y de las cosas que tenemos, pero a veces sí, cualquier persona nos puede dar una simple palabra que nos puede ayudar, aunque sea en un primer momento, para darnos cuenta de las cosas. ¿Ok? Otra reflexión, siento momentos en que no lo voy a lograr. Tal vez deba esforzarme más en creer en mis capacidades.
en mí y mis capacidades. O sea, hay momentos, es normal que una persona piense que de pronto no lo va a lograr, que de pronto no, solo no puede o que de pronto es muy difícil, etcétera. Eso es normal. A veces hay esos momentos. Pero ahí es cuando tenemos, como decía, lo escuché en psicología, racionalizar las emociones. Las emociones están allí, ok, pero cuando las racionalizamos, en verdad, eh, el problema a veces no se ve tan grande. O sea, las emociones es algo que nos pueden a veces desbordar, etcétera. Y una de las cosas que uno tiene que hacer es racionalizar, es decir, bueno, pensar, ok, ¿cómo lo soluciono? O aquí muriéndome llorando tal cosa, ¿lo voy a solucionar? No, tengo que tomar medidas, o sea, racionalizar. Tal vez deba forzarme más en creer en mis capacidades. Pues aquí, la falta de confianza puede ser uno de los mayores obstáculos en el camino de la superación. Eso sí es cierto. O sea, si tú no tienes confianza en ti mismo, va a ser muy difícil. ¿Y en qué se viene, en qué se gana la confianza? Lo que decíamos en la Sefira de Malhut. A veces la falta de confianza viene por situaciones del pasado, viene por situaciones de la crianza, la niñez, etcétera. Y esto hay que trabajarlo de la mano también con otras cosas. O sea, digamos, si hay un problema en la autoconfianza, en el amor propio, en la autoestima, esto hay que trabajarlo de fondo. O sea, si no se trabaja esto, lo demás va a ser muy difícil. Entonces hay que trabajar esto. Y como dije, ¿dónde se trabaja esto? En lo que es, por lo menos en mi libro, en lo que es la Sefira de Malhut. Que ahí está esa parte, también lo vamos a ver. Pregúntate, ¿qué evidencia tengo de que soy capaz de enfrentar desafíos? Es decir, algo ha pasado en tu vida que te demuestra de que eres capaz. Es bueno hacer memoria. Estoy reconociendo mis logros pasados como una prueba de mi capacidad. La disciplina emocional implica elegir pensamientos que fortalezcan tu confianza en ti mismo. Escuchen esto, la disciplina emocional. ¿Qué significa eso? Que yo también puedo disciplinar mis pensamientos. Si tengo pensamientos de tú no puedes, o tú eres tal cosa, o tú eres poco inteligente, para no decir otra palabra, eh, eso ahí tienes que disciplinar. El Tania nos da un consejo sobre eso. El Tania nos dice que apartemos el pensamiento con las dos manos. Obviamente nosotros no podemos agarrar el pensamiento con las manos, pero ¿a qué se refiere que utilicemos las dos manos? Es decir, apártalo con toda tu fuerza. Tú no decides qué pensar, la verdad, nosotros cuando surge el pensamiento ya surge, pero nosotros no sabemos de dónde viene el pensamiento. Ya, por lo menos acaba así de algunas ideas, algunas cosas, pero eso viene a veces de muy profundo en el alma o muy profundo del alma animal, etcétera. Malas cualidades que están ahí precisamente necesitan refinarse. Y surge el pensamiento, ahora lo identificaste, siente que no eres capaz, siente que no puedes sola, siente que no, ya es muy tarde, siente que ya estás muy viejo, etcétera, cosas así. Entonces, aparta ese pensamiento con las dos manos, es decir, quítalo con toda tu fuerza. Tú decides, ahí sí está. Tú no decides qué pensar, pero tú sí decides qué seguir pensando. ¿Ya? Esa es la diferencia. Lo que piensas no lo decides tú, pero lo que decides seguir rumiando, pensando, eso lo decides tú. Tú decides si sueltas ese pensamiento o te quedas con él ahí dándole vueltas. Entonces, por eso se llama disciplina emocional. Apártalo. Si es algo que también te está saboteando, si es algo que te hace creer que no puedes, entonces apártalo. Todos somos capaces de muchas cosas. A veces, incluso cuando estamos en situaciones muy difíciles, es cuando más sale a flote todo ese potencial que tenemos. Pero no hay por qué esperar para que estemos en esas situaciones. Eso se llama disciplina emocional o implicar ahí nosotros, al disciplinarnos, elegir qué pensar. Entonces, así como aparto los malos pensamientos, ojo que a veces estos malos pensamientos, cuando digo malos pensamientos no me refiero pues que la persona quiera hacer actos de pecado o actos graves. Me refiero a pensamientos que me están saboteando en mi crecimiento. ¿Ya? Entonces, cuando la persona identifica esto, les digo, esto a veces viene muy del subconsciente
viene a veces de la crianza, padres que no voy a decir mataron, pero padres que prácticamente torturaron a sus hijos con Lashon Hara. Tú no eres bueno para nada. Tú eres un bruto, como lo voy a decir, no me gusta, pero tú eres un bruto. ¿Cómo que no entiendes esto? ¿Cómo que tal cosa? Entonces, eso quedó en el subconsciente, ¿ya? Y eso hace precisamente que uno hoy día diga, no, yo no puedo. Yo no puedo. No, yo soy malo para... a mí no me gusta cuando la gente dice eso. Yo soy malo para tal cosa. No somos malos para nada. Es decir, nosotros si nos lo proponemos, somos buenos en lo que queramos. Yo Yo soy programador amateur. O sea, yo procuro aprender cosas. Yo aprendí un poquito de fotografía, pues, hobby, y me compré una cámara. He hecho fotografía hace rato que no. Mm, pero yo aprendí algo, hice un curso de fotografía, hice un curso de marketing de afiliados, hice un curso de embudos de ventas, funnel se llama esto. Ya he estado estudiando inteligencia artificial, estoy programando algunas cosas, soy programador amateur, no es que estudié, o sea, no es que escriba código así pues, pero sí he aprendido con muchas herramientas que hoy hay para hacer cosas. Estoy diseñando una página, ya he diseñado páginas web muchas. Mi página era una página que yo he construido. Ahorita estoy construyendo una tienda virtual. Estoy programando el tema de inicio de sesión, las bases de datos, no sé qué. Entonces, me gusta mucho la tecnología. Ya me gusta mucho la tecnología. Me acuerdo cuando la primera aplicación que hice se llamaba Noajidas App. Fue, no sé, algunos tal vez, los que tienen el monoteísmo más tiempo, recuerdan esa aplicación. Fue la primera aplicación Noajida que salió en la Play Store. Era amarillita y tenía un icono amarillo y un arco iris y se llamaba Noajidas App. Esa aplicación la hice yo y en su momento utilicé una plataforma que me ayudaba a programar desde la parte visual y no por código. Y cuando a veces tenía dificultad, me tocaba buscar foros y eso era. Hoy día hay unas herramientas de inteligencia artificial que te ayudan muchísimo. Pero yo me acuerdo que yo hice esa aplicación sin codificar. Después construí una que se llamó Pirkei Avot, con los comentarios de Rabino Yonah Blickstein. De pronto la conocieron también. La saqué por respeto a la familia del rabino Yonah Blickstein, que él me había autorizado, de bendita memoria, Nishmato Ben Eden, que su alma está en el Gan Eden. Él me autorizó, pero sus hijos estaban escribiendo unos libros, entonces yo decidí como quitarla de la Play Store. La tengo, todavía la tengo, pero ya no está en la Play Store. Fue una de las aplicaciones, para mí, es un orgullo esa aplicación. ¿Por qué? Porque tuve que codificar desde cero. Y ahí sí empecé a utilizar Android Studio, que la herramienta que Google da para programar. Y ahí sí me tocó escribir código en JavaScript, etcétera. Y les digo la verdad, al principio solo sabía que la plataforma me iba a ayudar, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Y duré horas, no sé cuántos meses, hasta que la logré hacer y aprendí. Entonces, ¿qué pongo yo con este ejemplo? Yo soy, y le digo a mi hija siempre, yo soy de los que yo nunca pienso no puedo. Siempre pienso, yo siempre puedo. Todo lo que me proponga lo puedo hacer. Que no lo sepa hacer ahora es diferente. Ahora no sé, de pronto cualquier cosa que uno se propone no lo sé hacer ahora, tal vez no tengo conocimiento. Ok, pero de que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Simplemente es cuestión de que me siente a estudiar, a indagar. Y por eso yo creo que una de las cosas que fortalece mucho el tema eh, de la parte emocional que sabotea es expresarle el amor a los hijos, hacerlos sentir seguros. ¿Ya? Y cuando ya hoy nosotros de pronto tuvimos padres, no necesariamente padres malos, pero no padres que resaltaron eh, trabajaron en fortalecer nuestra seguridad, pues va a haber aquí problemas de pensamientos intrusores. Y aquí yo ahora que soy grande, yo no voy a culpar a mis padres, es decir, ¿qué gano con mirar hacia atrás? El pasado no lo cambia nadie, ni Hashem cambia el pasado, ya el pasado es pasado. Todo lo que sí puedo hacer es disciplinarme en el presente, disciplinar esos pensamientos que son ruido mental que no me ayudan a salir adelante. A veces este ruido mental o estos problemas
no son tan sencillos. Ya hay traumas, hay cosas bastante serias que ahí toca trabajarlos con terapia y con otras cosas que ayudan ya, pero el libro no pretende eso, el libro pretende que cada quien sea su propio médico dentro de lo que podemos ser médicos, ¿ok? Nuestro propio psicólogo, nuestro propio psiquiatra, si podemos decirlo así. Ese es el punto. Y voy a terminar ya lo que es el día 23. Hacemos un espacio, veo ahí unas preguntas en el chat. Y miramos una historia que tengo. También estoy tratando las últimas clases también. Traje unas historias hasídicas que de pronto nos refuerzan un poco lo que se está hablando. Entonces también traté hoy de traer unas historias pequeñas. Ok, el siguiente punto dice, también cambio mi estrategia muy seguido y al final termino desistiendo. Debería ser constante en mis decisiones. O sea, nosotros podemos cambiar de estrategia, claro. Cuando una estrategia no funciona, pues es bueno reevaluar. No sé quiénes de aquí pueden levantar la mano. Tranquilo, solamente no van a abrir micrófono solamente para saber quiénes de los presentes saben jugar ajedrez. Ya, quiénes de los presentes, aunque sepan mover fichas. No necesariamente que sean campeones pues, de ajedrez, pero que sepan mover fichas, que sepan que aprendieron, etcétera. Por acá Edgardo, Jessica, ¿quién más? ¿Quién más? Tenemos que hacer una clase de ajedrez, muchachos. Tenemos que enseñar ajedrez también aquí. Tenemos Jessica, ¿quién más? Bueno, solamente Jessica y Edgardo. Por acá dice Ángela. Ángela dice que mueve fichas, ok. Ok, bueno, ahí. Si sabes por lo menos cómo juega cada ficha, sabes. Eso es importante. Yo también aprendí a jugar ajedrez. Ya pueden bajar la mano, gracias. Ah, la señora Elsie también levantó la mano, no la había visto. Sí. Entonces lo que les quería decir es, yo aprendí a jugar ajedrez también y hubo una época en mi vida, no sé, por ahí los 19 hasta los 23 años que jugaba ajedrez todos los días con un vecino que nunca yo le podía ganar hasta que después ya él no me podía ganar a mí. O sea, porque una de las cosas que quiero resaltar del ajedrez es los que saben jugar o los que saben mover fichas y que levantaron la mano. Mm. Es aburridor, entiéndaseme bien la palabra, cuando uno sabe un poco más y está empezando a jugar con una persona que solamente mueve fichas. ¿Ya? Es aburridor. ¿Por qué es aburridor? Bueno, si tú te estás en el plan de enseñarle, obviamente no es aburridor porque estás en el plan de enseñarle, pero ¿qué es lo que realmente para los que jugamos ajedrez es divertido? O sea, es retador cuando es alguien que sabe más que tú. Porque te va a tapar todas las jugadas, te va a estar moviendo por acá, te va. Y eso a mí me gustaba. Me gustaba jugar con alguien que supiera más. Y sabes que con el tiempo pasa que llega un punto en que esa persona, de cierta forma, tú le igualas y entonces ya le ganas aunque sea un partido. Después ya gana uno tú, él gana el otro y así. Ok, yo siempre le digo a mi hija, una de las cosas que a mí me ha servido muchísimo para la vida es jugar ajedrez. Hace mucho rato no lo juego, le estoy enseñando a mi hija, hace rato que también no jugamos, pero le estuve enseñando a mover fichas. Y saben que yo creo que es buenísimo eso. ¿Por qué? Porque nos ayuda a estrategia, nos ayuda a resolver problemas. Si yo quiero matar al rey, el otro está dispuesto a no dejárselo matar y va a tapar todas mis jugadas. Pero yo estoy tratando de adelantar el movimiento y digo, bueno, si yo muevo aquí, yo seguro él va a mover acá, seguro tal cosa. Entonces tú estás generando estrategia o estás haciendo algo incluso que el Pirkei Avot dice que es bueno, que es ser un buen previsor. O sea, mirar un poco más allá. El ajedrez consiste en eso, mirar dos, tres, cuatro jugadas adelante. Y yo creo que para mí es una de las cosas que me ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque nos pone precisamente en esa situación donde tienes un reto. El reto de superar al contrincante. El reto de buscar una estrategia cada vez. Entonces, es buenísimo eso. ¿Por qué me acordé aquí? Porque, por ejemplo, a veces tenemos que cambiar de estrategias. ¿Ok? Pero cambiar de estrategia muy seguido a veces no es normal, no es bueno. O sea, simplemente no estamos dejando que se desarrolle la estrategia. Por eso la constancia es esencial para el éxito. Cambiar de dirección constantemente
puede reflejar miedo al fracaso o falta de compromiso, o como decimos, una persona que no sabe qué es lo que quiere. Hoy de una cosa, mañana otra, etcétera. Entonces pregúntate, ¿estoy abandonando demasiado rápido cuando las cosas se complican? ¿Podría ajustar mi estrategia en lugar de desecharla por completo? La verdadera disciplina implica, perseverar y aprender de cada intento. Y otra, me he extendido bastantico en las reflexiones, en la explicación. Voy a leer aquí las que faltan. Terminamos por hoy con la historia y un espacio de preguntas también. Dice aquí, termino algún tiempo para estudiar sobre cómo hacer las cosas. Aquí está. Necesitamos sacar tiempo para estudiar acerca de lo que necesito mejorar. Como decíamos, si encontré una dificultad en tal o cual cualidad, entonces debo estudiar sobre eso. El conocimiento fortalece tu capacidad de tomar decisiones acertadas. Pregúntate, ¿estoy dedicando tiempo a aprender y prepararme para mis objetivos? ¿Me rodeo de información y experiencia que aporten valor para mi proceso? La disciplina intelectual es una inversión en tu crecimiento y crecimiento personal. O sea, una de las cosas por las que también se debe comenzar es por el intelecto. Como dicen por allí, la información genera formación. Por lo tanto, también tiene dentro de ese proceso de disciplina en tu vida, empezar a establecer momentos de estudio. ¿Ok? Es importante. Y dice acá, pienso demasiado las cosas de tal forma que antes de empezar me doy por vencido. Esto pasa mucho con la gente que es tímida. Ya, la timidez es buena, ¿ok? Pero la timidez que me impide actuar, generalmente la gente tímida es muy inteligente, ¿ya? Tan inteligente que son de los que piensan, si hago esto, va a pasar esto, si va a pasar esto, y dicen, no, mejor no lo hago porque va a pasar todo eso. Es decir, pensaron tanto que antes de empezar dijeron, no lo hago. Ya, la timidez a veces se produce de esa forma, cuando la persona tiene un exceso de pensamiento, pero analiza tanto las cosas que en verdad se da por vencido antes de empezar, porque dice, no, por aquí no es. O sea, a veces pues que depende del caso, puede que en verdad analizar nos ayuda a tomar decisiones que no son, que darnos cuenta que no son correctas, pues no las hacemos. Pero también pasa lo contrario. Personas que tienen mucho miedo, que son demasiado tímidas, entonces les cuesta empezar algo o ya se dan por vencido antes de comenzar, ¿ok? Entonces el exceso de análisis puede generar parálisis. Por lo tanto, la persona debe preguntarse, ¿estoy dejando que el miedo o la incertidumbre me detengan? Si tenemos miedo de algo o si identifique que hay algo que no me deja comenzar, la siguiente pregunta que tenemos que hacer no es miedo de qué. Ya. ¿Miedo de qué? O sea, ¿cuál es el miedo? Muchas veces el miedo es porque no tenemos una información. Muchas veces el miedo es porque precisamente no estamos bien preparados. Ok, si descubro eso, entonces tengo que hacer lo contrario, prepararme. Es como cuando estábamos en la universidad, de pronto nos tocaba salir a exponer al frente, ¿no? Y siempre estaba el miedo, el temor, ay, y gente que tiene pánico escénico, etcétera. Yo creo que todos lo tuvimos en algún momento. Pero al final yo mismo me decía a mí, pero ¿por qué tengo que tener miedo si yo estudié el tema y me siento bien preparado? En verdad yo ahí caí en cuenta que muchas veces el miedo es porque no hemos estudiado ni nos hemos preparado bien. Falta información. Por lo tanto, si tú racionalizas eso, racionalizar es preguntar. Es como si ustedes hablaran con ustedes mismos. ¿Por qué? O sea, ¿miedo de qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué te va a pasar? Máximo es que de pronto te equivoques. Entonces, me puedo equivocar, entonces voy a estudiar bien. Me preparo bien. Información, como decíamos, crecimiento intelectual. Entonces, estoy dejando que el miedo me detenga. Puedo permitirme avanzar sin tener todo resuelto. La disciplina, que es este día, implica aceptar que el progreso requiere acción incluso en medio de la incertidumbre. Es decir, a pesar de que estudiemos para la exposición de la universidad y a pesar de que nos preparemos para las posibles preguntas que nos van a hacer, porque yo también hacía eso, yo decía, seguro me van a preguntar esto, seguro me van a preguntar esto, entonces yo trataba de responder la pregunta e irme ya preparado. O sea, esa es nuestra preparación de nuestro lado, pero por mucho que hagamos eso, no tenemos la certeza de que nos van a preguntar exactamente lo que uno preparó. O sea, no tenemos todo claro.
hay incertidumbre. Entonces, a pesar de eso, progreso. A pesar de eso, me presento. A pesar de eso, me siento preparado para responder. Y si algo no sé, pues por lo menos puedo dar una respuesta dentro de lo que uno conoce y, y tal vez comentar que va a investigar. No todo tenemos que saber, pero el progreso requiere acción y la acción muchas veces empieza en medio de la incertidumbre, o sea, no todo lo tenemos claro. Soy consciente de cómo manejo los momentos de frustración cuando no veo resultados inmediatos. Aquí nuevamente el enfoque hacia mí, cómo afronto las cosas. Ok, algo no me salió como yo esperaba. ¿Cómo entonces lo manejo? O sea, la disciplina implica aceptar que los resultados no siempre son instantáneos. La verdadera superación requiere paciencia y resiliencia. Pregúntate, ¿soy capaz de seguir adelante a pesar de la falta de resultados visibles? Me permito valorar el proceso tanto como el resultado final. Cada paso con constancia es una victoria. Encuentro excusas para no avanzar o busco soluciones a los obstáculos que enfrento. Las excusas suelen surgir del miedo o la incomodidad. La disciplina implica reconocer estos sentimientos sin permitir que te detengan. Muchas veces realmente eh, son excusas lo que tenemos para nosotros en este proceso, ¿no? Pregúntate, ¿estoy identificando y enfrentando las verdaderas razones por las que no avanzo? ¿Qué soluciones puedo aplicar hoy para acercarme a mi objetivo? La superación se construye enfrentando desafíos con determinación. Entonces, no hay peor cosa que excusarse o mentirse uno mismo. ¿Ya? Entonces, uno mismo debe reconocer qué cosas están mal y tratar de cambiarlas. Y ya por último, dice acá, me permito, vamos a hacer un espacio después de esto de preguntas, en la historia después y concluimos ahí por hoy. Dice, celebrar mis pequeños, me permito, perdón, celebrar mis pequeños logros en el camino hacia mis metas, reconocer y valorar los avances por pequeños que sean, fortalece, para acá abrir el micrófono, cierre el micrófono, por favor. Dice, reconocer y valorar los avances por pequeños que sean, fortalece tu compromiso. La disciplina no solo implica exigencia, sino también gratitud por el proceso alcanzado. Pregúntate, ¿estoy celebrando mis esfuerzos y aprendizajes diarios? Esto es bueno. O sea, es bueno disfrutar el logro, aunque sea el logro del día, aunque sea el logro de la semana, pero es bueno sentarse entre comillas, me refiero, o sea, detenerse a disfrutar lo que se ha avanzado. No no es bueno irse, eh, terminar el día, irse a la cama sin haber hecho algo nuevo, o sea, sin haber construido algo, sin haber avanzado en los propósitos, o peor aún si no se tiene propósitos. Dice acá, la alegría por cada paso dado mantiene la motivación. Y ahí terminamos el día 23 que tenía bastantes reflexiones y lo ampliamos también con otras cositas. Si en espacio de preguntas, si tienen preguntas, voy a ir mirando también lo que tengo en el chat. Quien tenga preguntas puede levantar la mano o comentarios, puede levantar la mano. Mientras voy leyendo por acá, dice Ángela Luján, dice, por esta aplicación llamamos a nuestro rabino y conocimiento profundo en Nuajida. Sí, la aplicación Nuajida me ha comentado Ángela que precisamente fue a través de la aplicación que apenas conocimos también. Y había una opción para enviar correo, creo, me acuerdo, y bueno, incluso hice una aplicación que se llama Tikkun Aglalí. La gente enviaba peticiones en la aplicación, yo las llevaba al cótel. Yo las escribía después en un papel y las llevaba al cótel, yo cuando estaba en Israel. Entonces, en esa aplicación también conocí gente. No sé si algunos supieron de eso, algunos de los que están aquí presentes la conocieron, pero bueno. Dice Lidia Castillo, Rabino, cada vez que hablo con alguien y me dicen yo nunca voy a llegarme a tener eso. Le digo, si tú puedes tener más de ahí con la ayuda de Hashem, solo debes de esforzarte y ya verás. Exactamente, así es, Baruch Hashem, que transmitir esa fuerza también para las otras personas. Y siempre hay personas que a veces no creen posible muchas cosas, qué bueno. Dice acá Lea, yo exceso de timidez, así es, yo pienso mucho y me autosaboteo, claro. Pensar mucho es buenísimo, ¿sabes? Mucha gente es impulsiva. Pensar mucho no es un defecto. El problema es que al pensar mucho no actúe.
¿ok? Pero pensar mucho es una virtud. Si piensa mucho, es una virtud que tiene. Solamente tiene que, como decíamos al principio, al disciplinarla, lo que hacemos es canalizarla. Canalizarla como pensar para el bien. Pensar mucho en una estrategia. Pensar mucho en qué información leer para seguir trabajando en lo mismo, en mi crecimiento personal. Entonces, es bueno, solamente que a veces se expresa o llega a sabotearnos ese tema cuando no actuamos. Ok, por acá levanto la mano Claudia, después le doy la palabra a Patty y después por aquí me pareció haber visto a la señora Lisa, no sé si fue que vi mal, de la mano levantada, sí, ahorita también dice Edith que me considero tímida pero sí muy insegura. No me considero tímida pero sí muy insegura. Ok, trabajar en la cualidad de Malhut, ok. Le queda de tarea y puede leer y preguntarme en la próxima clase. Claudia, adelante. Buenas noches, Raf. Sí, Eh, buenas noches. Referente a lo que usted está comentando ahora mismo, pues yo llené de, me animé y me llené de valor para abrir un Ujú, grupo acerca del laísmo de Dut, ujú, porque yo estuve hace años en Breslau, de un grupo que se ujú, abrió y lo practiqué por 40 días, era un reto que tenía. claro. Entonces, la verdad que yo estaba haciendo Higo de Du, sí, otras veces no, y así. Entonces, Ujú, yo siempre deseé como seguir hacia adelante, ¿verdad? Con ujú, esto de la Higo de Du, porque, bueno, ya estoy un poco enterada sobre lo que es la Higo de Du y todo eso, ¿verdad? Porque ya lo ujú, había practicado. sí. Entonces, cuando leí el libro, yo quería hacer algo así, cuando leí que usted decía que nos animemos a hacer algo, y también el Ujú, consejo que usted me dio, ¿verdad? En privado. ujú, Entonces, yo lo abrí ahora y pues gracias a Chem ya se unieron varias, me sentí muy contenta, muy feliz porque pensé ujú, que anteriormente yo había hecho algo similar, pero con leer Teilim, y pues hubo un ujú, problema y se me bajó la moral, se me bajó todo, y o sea, ahora me volví a reanimar y me siento feliz. Gracias siempre por la ayuda que usted nos da de animarnos. ujú. Baruch Hashem, gracias Claudia. Mira que eso es buenísimo. Una de las cosas que ayuda a afianzarnos nosotros es a veces enseñar o dirigir algo. Ya, porque si somos responsables, eso nos va a empujar a hacer ejemplo, a tratar de nosotros precisamente cumplir con todas las cosas. Mira, por acá dice Patti que les invites al grupo, entonces puedes compartir ahí en el chat tu enlace si no hay problema con los directivos de la Bueno, reunión, ya que usted me lo está puedes diciendo, lo compartir. haré, Gracias Sí. por permitirme. Entonces, vale. Entonces decía que cuando uno empieza a hacer algo con otras que implica a otras personas, dije cuando uno es serio, responsable con uno mismo, uno se ve forzado a ser ejemplo, se ve forzado a cumplir y eso estimula mucho a uno. O sea, lo ideal es que también ustedes puedan enseñar de lo que cada quien está aprendiendo. Como dice el Rebe, dice, si sabes Aleph, enseña Aleph. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si lo que sabes es poco comparado con otras personas, pues no significa que no puedas enseñar. Pero ¿sabe cuál es el punto a tener en cuenta con esto? Es que todos los que enseñamos no nos las sabemos todas. Y en algún momento nos toca consultar, pero no adivinamos, no suponemos. Ya, nosotros procuramos asegurarnos de la información antes de transmitirla y esa es parte importante también del proceso y es buenísimo eso de iniciar un proyecto, transmitir lo que uno sabe, compartir, eso, fortalecer esa relación es buenísimo, pero importante también de pronto uno no saber que en algún momento tiene que consultar cosas, ¿ok? Buenísimo. Dice por acá Patty. Vamos a dar la palabra a Patty. Adelante. Gracias, Raf. Buenas tardes Sí. a todas. Em, Raf, yo escuchando la clase, digo, siempre nos caen veintes, ¿verdad? Pero Ujú. hablan acerca del autosabotaje y demás. En mi vida he Ujú. estado, dicen por ahí, aventar la piedra, ir por ella y volverla a aventar. O sea, ir por un objetivo, seguirme capacitando en lo que yo estaba trabajando y cosas así. Ujú. Pero de un tiempo para acá, Rap,
yo no sé qué fue lo que me pasó, pero ese autosabotaje yo lo llamaría miedo. Eh, Ujú, Me da miedo accionar. Siempre he sido un poco insegura a dar el primer paso, pero ya que lo doy, me voy y ujú, persigo y hasta que lo cumplo. Pero, y además soy de las personas que piensan mucho las cosas, pero ahora no he podido, Rap. O sea, y yo siento que tengo las cosas y se dan, pero dar ese paso me da miedo. Y entonces termino por ujú, y, y pues lamentablemente me quedo esperando, me quedo queriendo y ujú, y me quedo, simplemente. Entonces, no sé si en esta Céfira o tenga que hacerla junto con Malhut, no sé, a lo mejor pues me haga falta más introspección o me haga ujú, falta más meditación o no sé qué me pudiese recomendar, porque realmente sí, yo siento que es una cosa que yo estoy definida en lo que quiero, pero o sea, ujú, que de repente me siento sola al hacer, que me da miedo y voy otra vez un paso para atrás. Y así ujú. uno para adelante y uno para atrás, y así, y no me muevo de donde estoy, a pesar de que quiero y que a veces se han dado las cosas, pero, pero eso me detiene, Rap. Ujú. Ok, es importante que usted, sí, además de Malhut, digamos que pueda trabajar en esta cefira de Netzach, ¿ya? Porque Netzach es precisamente la que nos lleva a la acción, a llevar a ejecutar las cosas para salir adelante. Entonces, sí es bueno estudiarla. Ejercicios prácticos precisamente es como analizar, o sea, punto que decíamos hace un momento, racionalizar las cosas, ponernos, preguntarnos, como decíamos, miedo de qué, o sea, y uno tener esa conversación interna y decir, bueno, ya logré este punto, ¿por qué me voy a echar para atrás? O sea, a menos que obviamente no sea el camino, a menos que sea algo que definitivamente por allí no es, pero tenemos que darle ese ejercicio a la racionalización, y todo va a depender de cada caso. ¿Ya? Entonces, si es un caso específico, analizar, bueno, ¿por qué ahora siento tal cosa? ¿Por qué si quería empezar esto y se me dio este primer paso, ahora por qué voy a desistir? Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho en la racionalización de las emociones. ¿Cómo se hace eso también con lo que estamos haciendo, con el SEGEL? O sea, informándonos, estudiando consejos que los sabios nos dan, y eso con el tiempo va a tener un cambio. Pero práctica inmediata es el tema siempre racionalizar, preguntando, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo miedo? ¿O de qué? ¿Por qué si empecé tal o cual situación ahora no quiero avanzar? O tengo miedo de avanzar. Entonces, a veces podemos encontrar respuestas que son muy de nosotros, o sea, muy internas de nosotros. Pero también, también puede ser analizar qué situación de pronto en el pasado usted empezó, no le resultó como usted pensaba, se frustró o de pronto tuvo una situación desagradable, y eso a veces inconscientemente hace que nosotros ya reevaluemos mucho las situaciones que vienen. ¿Ya? O sea, a veces viene por situaciones pasadas. Entonces es bueno que usted tome el ejercicio de analizar qué situación pasó. Puede ser hace mucho tiempo, puede ser hace poco, algo que estaba haciendo, que estaba emprendiendo, algo que se chocó con algo, vivió una experiencia un poco difícil y eso le causó un poco de inseguridad, porque puede ser que no necesariamente era así antes. Puede ser que precisamente algo pasó y por esa situación, de pronto desagradable, consciente e inconscientemente, ha quedado un poco de miedo, ¿no? Ya, eso es lo que hay que analizar. Sí, iba a decir algo más. Sí, sí, Rap, Ujú, sí, exactamente fue, digo, analizando esto que me comenta, ujú, pues sí, realmente así fue. A partir ujú, de una decisión que tomé, que yo ujú, fue muy precipitada, no sé si lo fue o no, pero yo lo siento así. A partir, ujú, siento que cada decisión que estoy tomando es igual de precipitada, aunque la piense y aunque deje pasar tiempo, pero me quedé precisamente con esa sensación de que es una decisión, de que no me quiero precipitar
porque no quiero volver a toparme con una decisión mala. Entonces, sí, Mm, es esto que menciona usted. Ahorita que lo ok, cayó ahí en cayó el cuenta. 20, otro 20. Así es. Sí. Ok, mire, ¿sabe qué tiene que hacer? Ya que descubrió eso, entonces, ¿qué tiene también que reflexionar? Seguro que fue un duelo mal vivido. O sea, de pronto la situación, como usted dice, cuando digo duelo no me refiero a cosas, desgracias muy grandes. A veces simplemente es un proyecto que uno empezó y no resultó como hubo emociones encontradas, emociones, sentimientos difíciles, etcétera. Entonces, a veces se tiene que vivir un duelo, ¿ok? Las emociones van acompañadas de un duelo. Entonces, cuando a veces el duelo no se vive bien, uno precisamente queda afectado, por decirlo así. Queda afectado para situaciones futuras. Entonces, ¿cómo vivir un buen duelo? Tomarse el tiempo y ahora pues que es algo que pasó antes, se puede tomarse el tiempo de analizar precisamente por qué se llegó a tal situación. Es decir, en qué fue que se equivocó. Dentro de eso, racionalizar dentro de lo que podemos conocer, lo que no está en nuestro conocimiento, pues ni manera de decirlo, pero puede ser que yo ahí puedo entender por qué se llegó a esa situación, en qué me equivoqué, pero hacerlo con tranquilidad, ¿ya? Y cuando hacemos eso, digamos, el duelo, eso nos permite seguir adelante con la frente en alto, ¿ya? Poder levantar la frente y decir, bueno, toca seguir adelante. Eso me permite a mí replantear la estrategia, me permite no volver a equivocarme en el mismo asunto, o no en el mismo, pero de pronto en otras situaciones más adelante. Entonces toca como reflexionar en ese duelo que no se vivió, tratar de tomarse el tiempo de hacer introspección. Hay veces que hay duelos que la persona con solo pensar muchas cosas empieza nuevamente a llorar, etcétera. Es bueno, eso lo estudiamos en el libro Anatomía del Alma. Decíamos también que las lágrimas son purificadoras. Estamos estudiando también en otra clase que doy sobre eso. Entonces, las lágrimas que nos ayudan a purificar son parte de ese duelo bien vivido. Ya, las lágrimas en un duelo a veces salen, a veces las expresamos. Eso nos ayuda cuando la mentalidad es mejorar, es soltar esa emoción, eso nos purifica, nos ayuda a avanzar. Entonces, hay duelos que a veces a recordarlo, pues no nos producen esas emociones, pero sí tenemos que empezar a analizarlas, en qué fue lo que me equivoqué. Si quiere también me puede escribir por el interno y podemos analizar el caso específicamente y puedo ayudarle un poquitico en esa parte, en esa reflexión, ¿ok? Mil gracias, Raf. Sí, ahorita Vale. todo lo que me dijo, mire, todo Ujú. igual. Y yo le agradezco muchísimo y yo le escribo. Muchas gracias. Vale, vale, con mucho gusto. Bien, por acá tenemos a Norma, a mano levantada. Norma, adelante. Ya encontré mi tocaya que dice le cayó el 20. Y sí, a mí me cayó también un Sí, montón de 20 ahorita. sí. Usted lo dijo al inicio y fíjese que el domingo ayer en la clase del rabino, que estoy entrando a la clase se me olvidó el apellido, Ujú, Wolf, algo así. eh, ujú, no recuerdo exactamente la pregunta que le hicieron, pero su respuesta fue, ¿por qué? Exactamente lo que usted dijo. ¿Por qué tenemos que orar para que Hashem nos quite los problemas, para que venga ujú, y haga el trabajo que no queremos hacer? Así fue la respuesta de ujú, él, bien dura, ¿no? Dice, ¿por qué ujú, no te pones a trabajar en lo que sí puedes hacer? Los problemas siempre van a estar. Y tal cual lo dijo usted ahorita, pero me cayó el 20 literal, así como que ya, bien en fresco, ya cuando con las reflexiones de Geburah de Netzach, o sea, tiene que ver, o sea, todo en la vida, porque él al final, su respuesta dijo, eso aplícalo para todo en tu vida, no solo en lo espiritual, no solo en lo espiritual, sino para todo en tu vida. Ponte a trabajar y ahorita está como que el ABC aquí, que encontré el ABC de ponerse a trabajar, o sea, hay que planear, estoy planeando, ¿por qué retrocedo? ¿Por qué no analizo cuando retrocedo? ¿Por qué solo siento que me caigo y siento que ya no me voy a levantar? ¿Por qué no analizo por qué me caí y las formas que me puedo levantar? O sea, usted lo ha dicho muchas veces, no es cuántas veces
uno se caiga, sino cómo se va a levantar. Entonces ahorita este capítulo sí está muy, muy certero, diría yo, y diría yo que ahorita sí lo entendí, o sea, estaba con mis hijas igual ahí, que de allá están gritando, las mandé a gritar allá, pero estaba ahí escuchando y estaba como, es el ABC, es el paso A, el paso B, el paso C, sencillito para analizarlo siempre, en cada situación Ujú, de mi vida, o sea, yo lo aplico todo a mí, en cada situación de mi vida, hasta anoté estas palabras, racionalización de las emociones, creo que la había ujú, escuchado, pero nunca le había prestado atención. Y yo sí pienso las cosas, no tanto como otras personas. De hecho, mi hija piensa, creo que es así, piensa, eh, sino que sí pienso en, ¿cómo le digo? Las cosas que pienso, como que veo escenarios, me hago escenarios y digo, este es el peor de los escenarios. Y a veces siempre me sale el peor de los escenarios, no sé si me aferro mucho a ello, pero ahora digo, ujú, ya con esto digo, pues lo seguro que tengo es ese escenario feo. Pero tengo otros escenarios. ¿Por qué no me enfoco en el escenario mejor? Ahorita con los análisis de este capítulo ujú, que se hizo, me puse yo a pensar eso, o sea, eh, ¿por qué no enfocarse en lo que, o sea, ¿por qué voy a dejar de hacer algo cuando tengo otros escenarios que pueden suceder también? Lo seguro ujú, es el feo. Está bien, me ha pasado que casi siempre que sale, pero está bien. Pero hay opciones, hay a veces que uno no hace, que yo no hago las cosas porque estoy pensando que como ya me pasó, lo que usted dice, vivir un duelo, ya me pasó antes, ujú. entonces me va a volver a pasar. Pero ¿por qué detenerme? Ahora voy a empezar a racionalizar esas emociones eh, y aplicar, literal aplicar. Muchas gracias, porque Baruch ya Hashem, lo Baruch entendí Hashem. bien, ya, o sea, ya, sí, ya lo entendí bien. Sí, Baruch Hashem. Mira qué bueno que me habías comentado antes también de otras clases que tomas que se conecta todo, ¿no? Que la Torah precisamente es maravillosa cuando uno va viendo eh, cómo una enseñanza se conecta con otra y eso es muy, muy bonito. Y sí, lo importante es eso. Yo creo que el libro podíamos subtitularlo como Me cayó el 20. Porque la verdad es que yo creo que ese es el objetivo. El objetivo es que empieza uno a darse cuenta de cosas que no se daba cuenta. Y ese es el proceso de interiorización, es el viaje, como lo dijimos en el en tercer capítulo, el viaje hacia sí mismo. Entonces, por eso es que ahora empieza a caer en nuestra conciencia muchas cosas, porque precisamente, digamos, nos ayuda a darnos cuenta. Sí, ahora sí, señora Alicia, adelante. Buenas noches, Rap, y a Sí, todos. Y seguimos con el 20, Rap. sí. Cuando uno se monta un escenario, monta una historia, como que lo entiende mejor. Yo Ujú, hoy todo lo que se ha dicho lo veo como cuando una persona quiere correr, va para, al menos mi yerno corre mucho y yo veo ujú, que él se prepara, pero en esa preparación tiene que ir disciplina, no solo en todo eso tiene que ver con la alimentación y el esfuerzo de él hacia el correr. Pueden haber 1,000 personas, pero el hecho de que él llegue a la meta, no importa si llegó incluso de último, la satisfacción de llegar y decir, puña, sí, sí puedo, con un poquito más de ujú, trabajo, pueda que llegue de ahí. Si llegó uno de primero, puedo llegar yo. Entonces, hoy en todo eso que usted nos enseñó, lo veo así, es el ujú, hacia una meta pero sí, con disciplina y con mucho esfuerzo y a veces ujú, con ganas y sin ganas, como usted decía, que chiquito le gustaba ir a la escuela, más cuando eran las 5 de la mañana y me levantaban a bañarme con agua fría, que iba a querer yo ir. Jamás, Sí. estaba uno bien calientito en la cobija, pero había Ujú, que hacerlo. Baruch Hashem se hizo y le doy gracias a mi mamá, de verdad que siempre, aunque sea zapatazo, pero nos hacía ir. Eso por ujú. un lado, que lo entendí bien. Y otra cosa, quería preguntarle, ¿quién es el rabino Jonathan Bliskin? Porque Ah, es Jonah curioso, Blisten, sí. sí, Ujú, es ujú, curioso, no sé qué libro habrá escrito él,
porque yo rezo por él, cuando rezo los salmos, elevo el alma de él. Pero ahora que usted lo Sí, nombró, me vino a la mente inmediatamente. Entonces, quería sí. preguntarle sobre él. Gracias, Claro, Rap. sí, no, vale, muchas gracias, señora Alicia. La verdad es que muy, muy contento de escuchar los comentarios de todos y cómo el libro va cumpliendo su objetivo, que es precisamente analizar esas cosas. Y sí, el rabino Jonah Blixten, él falleció, ahorita no tengo exactamente qué año fue, pero hace poco, hace tal vez 7 años atrás, creo que es 5 o 6 años atrás, no me acuerdo. Y él vivía en Panamá y él escribió uno de los comentarios de Pirkei Avot. Es una edición de Pirkei Avot que está muy famosa por ahí con sus comentarios. Lo cuenta también en la página, creo que masua.org, parece que están los comentarios de él. Y de pronto por esa parte, pues mucha gente lo conoció, pero él también escribió otros libros, sobre todo, no conozco todos, la verdad, pero sí he tenido en mis manos algunos comentarios muy prácticos y sencillos de algunos comentarios de tratados del Talmud, tratados de Berajot, Sukkah, Beitza. Hizo varios, no sé si los hizo todos. Pero él, digamos que fue muy influyente en Latinoamérica también con su literatura y él también tenía Facebook, él también hacía videos cortos de la parashá por Facebook. Y sí, bueno, entonces él escribió ese comentario, muy bonito el comentario, muy práctico, muy sencillo. Y yo le escribí por correo para que me autorizara tomar sus comentarios y hacerlos todos en una aplicación. Mi aplicación prácticamente era el libro tal cual el libro, pero en modo aplicación. Entonces, eso es lo que conozco de él, lo que he conocido de él, y bueno, sí, él falleció hace algunos años. Sí, vale. Muchas Entonces, gracias, por Rap. acá. Bueno. Y qué bueno que está haciendo Tailín por su alma también, muy bueno, Baruch Hashem. Ya termino aquí con la pregunta de Edgardo y leo la pequeña historia que tengo. Dice Edgardo, las semanas de refinamiento usted recomienda hacerlas siempre, pero en los 50 días del Homer no tendría mayor fuerza. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esto se parece a lo que comentaba antes de empezar a grabar la clase, cuando estábamos al principio, que comenté algunas cositas con los presentes sobre el tema del mes de Elul. El mes de Elul que comienza la próxima semana, lunes o martes, no, domingo y lunes creo que es Rosh Hodesh, ya comienza el mes de Elul. Pero no de esta semana, domingo y lunes, sino la otra que viene arriba, creo. Hay leyes. Ah, no, sí, la que viene enseguida. Hay leyes sobre esto que estábamos estudiando también con otro grupo y decíamos es un momento de favor divino, el mes de Elul. Así escriben los sabios. Un momento de favor divino significa que también decimos el rey está en el campo. ¿Qué significa eso? Pues que así como un rey está en su trono, en su palacio, hay que pasar muchos anillos de seguridad para poder hablar con él y no es fácil que te dé una audiencia el rey. Ahora es diferente porque el rey sale al campo, dicen los sabios, es decir, él está paseando por sus tierras y hasta el que está sembrando la tierra lo puede ver, le puede saludar. Es una analogía para decirnos que Hashem está asequible a todos, mucho más asequible que todos los meses del año. Por eso se dice este es un mes de favor divino. Y el hombre debe incrementar, como decíamos, en Teshuvah, Tefilá y Sedakah en este mes, precisamente aprovechando que es un mes de favor divino. Entonces, ¿qué pasa? Dice señora Alicia, cumple el 21 de Elul. Bueno, nos comparte un librero Torah en el día del cumpleaños. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí está escrito en el Shulchan Aruch, dice, a pesar de que este mes es un mes de favor divino, no significa que yo no deba hacer Teshuvah el resto del año. O sea, no podemos pensar entonces, bueno, no, como mes de Elul es de Teshuvah, Sedakah y Tefilá, yo voy a hacer Teshuvah en mes de Elul, el resto de año no. O sea, la respuesta es, siempre tenemos que hacer Teshuvah. Siempre es buen momento para hacer Teshuvah, siempre. Pero este mes de Elul es mes de favor divino, es decir, como que Hashem está mucho más eh, asequible a nuestras plegarias, a nuestros actos de arrepentimiento, etc. Acá se parece a eso. ¿Qué sentido? Que sí, tenemos todo el año para andar reflexionando en nuestras midot y estudiando el libro cada vez que sea necesario. Este y cualquier otro libro que les ayude con ese objetivo. Todo el año es bueno. Todo el año es bueno y
todo el año deberíamos estar trabajando en nuestras cualidades, ¿ok? Pero en lo que es el periodo del conteo del Homer, es como ese periodo donde, vamos a decir así, esa energía espiritual está a flor de piel. Es el momento en que el reloj espiritual te está poniendo, como que dice, te puede ayudar, te da más fuerza para todo lo que es el trabajo de introspección y tal vez para que uno se dé cuenta de muchas más cosas. Entonces, la respuesta es todos los años, perdón, todos los días se puede hacer y se debe hacer. Pero sí, es cierto que estos días tienen una fuerza, la fuerza de Teshuvá, la fuerza de refinamiento del pueblo de Israel para recibir la Torá. Entonces, obviamente que son días también de importancia y sin duda hacer esta reflexión allí también es muy buena. ¿Ok? Bien, vamos a terminar aquí con una breve historia que tengo acá. Un segundito la busco para compartir sobre esto que es la relación de Netzach con Geburah, que es la que estamos mirando. Y la historia se llama, está en el Shibhe Baal Shem Tov, que son un compendio o recopilaciones de historias del Baal Shem Tov. Es la historia 40 y se llama El Posadero y el Amen Yesh Rabá. ¿Qué significa Amen Yesh Rabá? Breve introducción. Es una respuesta que hacemos nosotros en los rezos cuando en Minyan, en la sinagoga que hay 10 varones judíos o más, se hace un rezo que se llama Kadish, que es un texto de santificación del Eterno que está en arameo. Entonces, dicen los sabios que cuando nosotros hacemos Kadish en el mundo, aquí en la tierra, los ángeles también responden al Kadish y que ellos hacen Kadish con nosotros. Así dicen los sabios, ¿ok? Entonces, cuando decimos Amén Yeshem Rabá, es una respuesta al Kadish que se dice en voz alta en la sinagoga y en pocas palabras significa como que su nombre sea exaltado. Y acá la historia dice así. Baal Shem Tov contó que en el cielo había un gran decreto contra una comunidad judía. Los ángeles buscaban méritos para anularlo, pero no encontraban suficientes. Sabemos entonces que, como vamos a ver en Rosh Hashanah, también hay ángeles que Hashem dispuso. Tenemos ángeles acusadores y ángeles que están también abogando por uno. Entonces los ángeles estaban buscando méritos por esta comunidad y no encontraban ninguno para anular el decreto. De pronto apareció un coro celestial y se escuchó el eco de un Amén Yesheme Rabá, dicho con tal fuerza y devoción que estremeció los mundos superiores. Por ese mérito fue cancelado el decreto. Cuando investigaron de dónde venía esa voz, descubrieron que era de un posadero ignorante, una persona, un judío que no era estudiado, que no conocía pues lo que es la Torá, etcétera, o sea, muy ignorante de lo que es la Torá. Descubrieron que esa voz venía o sea, el eco que se escuchó con los ángeles era la voz de un posadero ignorante que apenas sabía rezar, no sabía rezar, pero apenas sabía responder el Amén Yeshem Rabá. Era lo único que él sabía hacer. No sabía rezar, no sabía, pero respondía a eso. Y eh, lo hacía siempre con todas sus fuerzas, como si su vida dependiera de ello. Entonces el Baal Shem Tov enseñó, dice, más vale un amén sincero que un judío sencillo, más vale un amén sincero de un judío sencillo que 1000 plegarias sin corazón. Ok, es una historia muy bonita. Ahora, ¿cómo se conecta esto con Netzach y con Geburah? La respuesta es, el posadero no sabía mucho. Él no sabía rezar, pero tenía una disciplina para nunca perderse un Kadish y una perseverancia para esforzarse en un Kadish y decirlo con todo. Es lo único que sabía decir, responder al Kadish. Lo hacía con toda su alma. Entonces, él no sabía mucho, pero tenía disciplina. La disciplina de nunca perderse un Kadish y la perseverancia para responder con todo su ser. ¿Ok? ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que todo este proceso de corrección, de trabajo personal, de ser mejores, etcétera, etcétera, no tenemos que ser grandes sabios. Ojalá, Besot Hashem, aprendamos mucho mientras tengamos vida. Pero con lo poco que sabemos, si nos aferramos a eso con disciplina y con esfuerzo, poco a poco, precisamente del cielo nos van a ayudar, nos van a asistir también en todo ese proceso. ¿Ok?
Y con esa enseñanza, pues termino por hoy. Les deseo a todos una bonita noche, un feliz resto de semana. Les agradezco a los que estudian conmigo. Nos vemos en otros días de la semana con otras clases que tenemos. Les deseo a todos una bonita noche y muchas bendiciones y que sigamos trabajando por ser mejores cada día. Muchísimas gracias, Rabino. Buena semana para Gracias, usted. Rab. Chao, que Muchas pasen, gracias, descansen. Rab. Muchas gracias. Chao, Gracias. chao.